Estamos sacando principios prácticos, ¿ya?, del libro de Esther. ¿Ya? Recordemos los personajes como Esther, Mardoqueo, el rey Jerjes, Amán. ¿Ya? El pueblo mismo estamos sacando principios, ya llevamos, si no me equivoco, 29 semanas estudiando este libro, ¿ya?, de Esther. Y recordemos los dos principios, ¿ya?, que hemos estudiado, ya que hemos visto, que vimos la semana pasada. El primero dice, cuando los hijos de Dios cumplen su misión, dejan una marca en la historia, son contribución a la sociedad. ¿Ya? Veíamos muchos casos en la medicina, en la educación, en la política, en todos lados, que cuando un hijo de Dios cumple, obedece, deja una marca. ¿Ya? Si uno estudiara eso, se daría cuenta que los más grandes descubrimientos y todo está en manos de personas temerosas de Dios. Y el otro principio que veíamos, que cuando Dios determina cumplir una tarea grandiosa, utiliza a personas sencillas que aceptan su llamado. ¿Ya? No a veces a grandes personajes, sino que a personas muy sencillas. Entonces esos dos principios nos hablaban de obedecer a Dios, nos hablaba de cumplir la misión de Dios, con ejemplos de estos personajes que hemos tenido durante tantas semanas y que estamos estudiando y que hemos sacado tantas enseñanzas para nuestras vidas como cristianos. Hoy día vamos a adentrarnos en un desafío nuevo, ¿ya? Un nuevo principio de esto que estamos sacando. Recuerden que estamos en el último capítulo, estamos en Esther capítulo 10, ¿ya? Esther capítulo 10, ¿ya? Por eso vamos a estar mirando en tercer lugar, ¿ya?, este principio. Escuche bien. Dios utiliza a quienes, a pesar de su pasado y limitaciones o limitaciones, han decidido amarlo con integridad, no dejarse contaminar con la maldad y responder con humildad y obediencia para cumplir sus responsabilidades con excelencia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Que mayormente Dios utiliza a personas humildes y obedientes, ¿ya?, a pesar de algunos de su pasado o sus limitaciones. Eso es interesante, ¿ya? Si Dios ha perdonado, ha hecho una nueva creación y tenemos limitaciones, igual nos puede usar. El requisito es ser humilde y ser obediente. Ser humilde y ser obediente. Son dos requisitos que tenemos que tener nosotros, ¿ya? Observemos que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dijo a su Hijo que era tiempo de llegar a este mundo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando vino desde los cielos, nació como todo ser humano. Encarnó en un humilde bebé, en un sencillo pesebre, y creció en gracia y sabiduría. Con una actitud digna de ser imitada, fue humilde, aunque venía del reino celestial. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay un ejemplo supremo que es Jesucristo en cuanto a la humildad y en cuanto a la obediencia. El concepto de despojarse a sí mismo es renunciar, es dejar a un lado la condición que él tenía como Dios. Fue humilde. Bueno, estamos hablando del proceso de la regeneración, ¿ya? Ahí Dios se despojó y eligió convertirse en un hombre, y más aún, convertirse en un siervo, ¿ya? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? El Señor se humilla, es humilde, ¿ya? Es humilde. Algo importante, hermano. La humildad de una persona no se representa en la forma de vestir, o por el dinero que tiene, o como luce. No, puede ser engañoso eso. Sino, hay algo importante. Aunque
alguien trate de mostrarse humilde, si no lo es, se va a notar, porque la humildad es una actitud del corazón y de la mente. ¿Ya? O algunos hablan o se quieren mostrar humildes, pero no lo son soberbios, son autosuficientes. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser humilde y obedecer al Señor? ¿Qué significa? La humildad es ser pobre, pasar necesidades, andar andrajoso, decir siempre que sí, no importa lo que me hagan, agacho la cabeza. ¿Eso es ser humilde? Vamos a ver. Vamos a mirar algunas características de la humildad, porque se confunde la humildad con otros sentimientos, ¿ya? Vamos a ver ahora. Primero, ser humilde es conocer realmente el lugar al cual pertenecemos. Por ahí dicen zapatero a tus zapatos. ¿Ya? Sabemos el lugar que pertenecemos, tenemos que dar gracias a Dios donde pertenecemos. Algunos siempre se quejan del lugar de donde son, porque somos diferentes. ¿Ya? Ayer con mi esposa fuimos a una conferencia secular y antes llegamos, como siempre, súper temprano, y la persona ahí del lugar dice, oye, aprovechen de ver una exposición de cuadros, que había unos perfumes, y el cuadro, al colocarse el perfume, el cuadro reflejaba, mostraba un aroma especial. Oiga, yo no entiendo de pintura, para mí era chino, ¿ya? Ya le agradecimos todo, pero ¿ya? Sabemos el lugar que pertenecemos, no es necesario, no entendemos, uno siempre hay cosas que no entiende, pero ser humilde es conocer realmente de dónde soy y agradecer a Dios. Ser humilde no menospreciar a otras personas. Y eso, hermano, es algo que tenemos que tener muy en claro. Hoy en día la soberbia y la autosuficiencia hace que miremos menos a otros, ¿ya? A otros. Ser humilde es conocer nuestro rol. ¿Qué tengo que hacer? Y cumplirlo sin orgullo para la gloria de Dios y alabanza de su nombre. Y eso es muy importante, lo veo en Mardoqueo, lo vimos en Esther. No somos como Amán, orgullosos, porque creemos tener poder, o porque creemos tener posición económica o conocimiento secular. No, ser humilde, ¿ya? Ser sencillo, ¿ya? Entregar lo que Dios nos ha entregado en forma dinámica. El capítulo 2 de Filipenses, los versículos 5 y 6 nos invitan a imitarlo cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ya? Esa es nuestra actitud, imitarlo. ¿Ya? Pudo aferrarse y decir, bueno, yo soy Dios, pero dejó esa condición para servir, para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Aquí se nos ordena que imitemos el ejemplo de Cristo. Mire, fíjese bien, que elijamos vivir con humildad y la actitud que Cristo escogió, porque la humildad se escoge, ¿sabía usted eso? ¿Ya? La humildad al final es una actitud que yo escojo. Ya dentro de la santificación progresiva, Dios me ordena ser humilde. ¿Ya? No es que me mande extrasensorialmente y espiritualmente un espíritu de humildad, no, tengo que escoger ser humilde, a través de la obediencia, a través de la actitud, de reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida, escoger ser humilde. ¿Ya? Filipenses 2, los versículos 3 y 4 nos muestran cómo funciona. ¿Ya? Allí nos damos cuenta que debemos escoger ser humilde. Mire, dice así Filipenses 2, 3 y 4, escuchen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Eso es lo que es ser humilde. Eso es lo que nos enseña también a través de lo que hemos estado viendo y lo que nos desafía la palabra de Dios. Esta actitud que tuvo Cristo es la que tenemos que tener, ¿ya? Y es la que Mardoqueo también tuvo, ¿ya?
Jesús venía, o tenía, perdón, todo su poder bajo control y escogió renunciar voluntariamente al uso de su atributo como Dios para ser humano. Sujeta a las mismas pasiones que todo ser humano, pero sin cometer pecado. Entonces, hermano, hay algo interesante en cuanto a la humildad. Vivimos en un sistema contrario a lo que es la humildad, ¿ya? Pero hoy día estamos hablando que Dios usa personas humildes, obedientes, ¿ya? No hay una cualidad que nos asemeje más a Dios que la humildad, a Jesucristo que la humildad. Personas sencillas. Hermano, a veces nosotros vemos, ayer yo decía, estábamos convencionados en una conferencia, el conferencista muchacho, joven, lo miramos, parecía cualquier cosa, ¿verdad? Pelo medio largo, así como, no sé, pantalones anchos, ¿qué va a hacer? Oiga, abrió la boca y una persona muy humilde, muy sencilla, doctorado aquí, cientista por el otro lado, sencillo, ¿ya? Sencillo, ameno, humilde. Y sí, algo interesante, el nombre de Dios estaba muy seguido en su boca. No sé si era realmente creyente, pero era un ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque el mundo es el polo opuesto a la humildad, hermano. ¿Por qué? ¿Qué vemos en el mundo? El orgullo, la autosuficiencia, la famosa autoestima, ¿ya? El amarse a sí mismo es 2 Timoteo 3:2, esa es la autoestima. El creerse una raza superior, los modelos egoístas a seguir. Es la filosofía del yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Y sabe qué? Hay sujetos hoy en día dotados, según ellos, de una supuesta superior y nueva moralidad. Escuchen la siguiente declaración. Así, hablando de estos sujetos, estas personas. Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Vuelvo a leer. Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Descubra quién dijo eso, ¿ya? Y se da cuenta que uno de los que está siendo investigado por fraude. Pero ellos son superiores. No hay humildad, hay soberbia, ¿ya? Y es algo interesante, hermano, cuando vamos a un diccionario secular y buscamos la definición de humildad. Porque usted dirá, a lo mejor, miren lo que dice la definición no cristiana de humildad. Escuche bien. Virtud, o sea, una característica, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, yo soy humilde cuando digo, tengo limitaciones y de acuerdo a eso hago las cosas. No que soy superior, ni que soy imbatible, ni que soy una raza superior, avanzado a todos los demás. No, esa es humildad. Interesante, ¿eh? Conozco mis limitaciones y de acuerdo a ellas obro. Pero bíblicamente hablando, varía un poco y la humildad es el conocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. Eso es ser humilde. Señor, lo que yo puedo hacer, lo que yo hago, es un don tuyo. No es señal de debilidad ni ser tímido, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Uno puede ser humilde y puede ser a la vez audaz y valiente, pero humilde. Todo viene de parte de Dios. Y eso es lo que hoy día nos reúne, saber que Dios ocupa a personas humildes, ¿ya? En términos generales, hermanos, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca más. ¿Vean? ¿Se acuerdan la frase que le dije? Nuestra escala de valores, o sea, nosotros, y principios que tenemos, dista mucho de los que eran antes. Oye, hermano, eso no es humildad, es soberbia y más encima mentira, ¿ya? El concepto bíblico de humildad se refiere a tener un buen entendimiento de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas
y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. ¿Ya? Humildemente, Señor, tú me has entregado estos dones, tú me has entregado estos talentos y yo los voy a ocupar para ti. ¿Ya? La humildad, hermano, en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Esa es una persona humilde. ¿Ya? Puede tener una buena condición socioeconómica, puede ser, qué sé yo, multimillonario, o lo más pobre que pueda decir Dios, o lo más humilde, pero esa humildad, ese reconocimiento está, ya brota en el corazón de esta persona creyente. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, aparte del de Cristo. El Salmo 8, hermano, ahí el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Mire, se lo voy a colocar acá. En otra versión dice, cuando contemplo tus cielos, los versículos 3 y 4, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Buena pregunta. ¿Qué es, hermano? Ponlo. ¿Qué el extra, ultra, mega, millonario, multimillonario, si le dicen cáncer terminal, hermano? Una CB puede tener los mejores doctores, no lo van a salvar. Si Dios dice ya, o permite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el hombre? Y David lo reconocía. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Buena pregunta. Al igual que nosotros, David era imperfecto, hermano. Pero él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios, se humilló ante Él y permitió que Él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Vemos un claro ejemplo esto en el Salmo 51, versículo 2. Vamos a escuchar el Salmo 51, 2. Cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. ¿Cómo Dios demostró humildad después de pecar? Salmo 51, verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo reconoció. Pero ahí es lo interesante de la humildad, no es solo reconocer mi pecado, sino reconocer algo muy importante cuando estamos hablando de humildad. Hermano, David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta, una ofensa directa contra Dios mismo. El mismo Salmo 51, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, cuando yo peco, cuando tú pecas, una forma de mostrar la humildad es saber que el pecado no solamente afecta a tal o cual persona, sino que a Dios mismo. ¿Ya? Nuestra perspectiva es diferente cuando vemos eso. Somos más cuidadosos porque sabemos que le duele a Dios el pecado que yo cometo. ¿Ya? Y eso es una demostración de humildad. Hermano, es ahí que comenzamos a actuar con humildad, a reconocer que solo Dios nos puede limpiar. Solo nos puede ayudar a llevar una vida recta, llena de amor y perdón. No nosotros, sino Dios puede darnos la gracia para hacerlo. ¿Ya? Debemos entender nuestra necesidad de Él, de su presencia, de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. Ahora, aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho, pero mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Jesús. Que estamos viendo en Filipenses. Vuelva usted a Filipenses 2 porque vamos a volver a ese capítulo. Pero tengo dos preguntas que nos hagamos mientras estamos desarrollando el mensaje. Primero, ¿soy humilde en mi forma de ser, en mi estilo de vida? Hermano, a veces yo hablo de humildad, pero mi estilo de vida demuestra soberbia, orgullo, autosuficiencia, menosprecio para los demás. ¿Ya?
y reconozco que todo viene de parte de Dios, todo. Los dones, los talentos, la riqueza, la escasez, todo viene de parte de Dios. Es una forma de ser humilde. ¿Ya? Yo conozco personas de muy buena posición, humildes. Y conozco personas que apenas tienen para vivir, soberbios. Entonces no es la condición económica, es la condición del corazón. ¿Ya? Mardoqueo, hermano, recibió todo el poder en su mano, venía después del rey. Fue exaltado a ese nivel, primer ministro. Había hecho grandes logros, la fiesta de Purim, ocupaba un lugar de grandeza, como estamos diciendo después del rey, había sido ascendido, ya no estaba en la puerta, llegó a ser el primer ministro y aunque ahora era un hombre muy importante entre los judíos, fue un hombre sumiso a Dios y humilde. No tomó venganza, ¿ya? No se puso sobre el hermano y dijo, ahora soy el segundo después del rey. No, siguió siendo el mismo. Esperó en Dios, Mardoqueo. Se relacionó con los demás, aunque sin permitir ser despreciado o humillado. Eso es importante, ¿eh? Ser humilde no es que yo me deje hacer lo que yo quiera, que me insulten, que no. Hay derechos, ¿ya? Trató con firmeza a los enemigos, pero sin llegar a despreciar o humillar. Esa es la gran diferencia. No tomó venganza, pero tampoco permitió que pasaran sobre él. ¿Ya? Son enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Pero hermano, ¿y de qué nos sirve esta característica de Mardoqueo? El ser un hombre humilde al servicio de Dios y de los demás. ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Qué tiene? Bueno, en Filipenses 2, mirando superficialmente nos dar cuenta cómo es un creyente humilde. Cómo es un creyente humilde. Usted vaya mirando ahí en el capítulo 2, ubíquese en la primera parte del versículo 3, vamos a ver que la primera característica de un creyente humilde que no actúa bajo impulso egoísta o vanidoso. Dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad, en una versión. O sea, su motivación no es la envidia, no es la vanidad tampoco. Ay, mira, hoy anda usando el último celular. ¿Ya? No es la vanidad. ¿Ya? Segundo, considera a los demás como superiores a sí mismo. Dice, siguiendo el mismo versículo 3, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Ya? Y eso es todo lo contrario de lo que yo leía, donde dice que la escala de valores y principios es mucho mejor que la que... Eso no es humildad, es soberbia, hermano. ¿Qué más es un creyente humilde? Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, esa palabra, sino también por los intereses de los demás, Filipenses 2.4. Me intereso yo el bienestar de los demás. A veces no estoy ni ahí, hermano. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Cuarto, se esfuerza en ser más como Jesús. El versículo 5 de Filipenses 2 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál? No se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sexto, se identifica con los demás y muestra empatía, no apatía. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, obviamente sin pecado. Y aquí hay una identificación, hermano, a veces nosotros no nos identificamos con el que sufre, con el necesitado, ni menos con el hermano de la fe. No tenemos idea de qué le pasó al hermano. ¿Por qué no se conectó? ¿Por qué no hay nada? No, va lo mismo. Y eso no es humildad. ¿Ya? Eso no es humildad. Y por último, obedece a Dios siempre. Y manifestarse como hombre se humilló. Al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están las características de un creyente humilde.
Usted recuerde esto la próxima vez que lo asciendan, o que cambie usted de, o sea, llegado a un lugar de mayor importancia, recuerde esto, humilde. Ay, no, de repente, hermano, hasta estos sistemas de internet y todo nos hace caer o vernos como soberbia, que un versículo sea yo, el primer plano, de lado, el perfil, y que yo aparezca, oh, el pastor Fernando. Cuidado, hay que ser cuidadoso, al menos que sea un versículo que hable de que no soy nadie, pero de repente, hermano, caemos en ese juego, ¿ya? Y no se ve humilde, se ve soberbio, ¿ya? Se ve soberbio. Recuerde todo esto que hemos visto cuando Dios soberanamente permita que lo seleccionen en un cargo de mucha importancia o como su portavoz del mensaje del Evangelio. Hay algo interesante respecto a la humildad y la actitud que tenemos. Comúnmente, hermano, nos encanta la gente con carisma. Nos gustan las fachadas llamativas. Algunos eligen presidente y político por lo bien que lucen en televisión, por lo bien que pueden debatir, por lo bien que hablan, por lo que ofrecen gratuitamente o porque se muestran muy listos. Y nosotros vemos como actitudes así de las manías, ¡uy, qué humilde! Y caemos. Lo externo. ¿Ya? ¿Por qué, hermano, pasa eso? Porque como seres humanos tendemos a mirar lo externo. Pero los hijos de Dios debemos tener un corazón humilde. ¿Por qué? Porque Dios mira aquello que nosotros no miramos y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Entonces, hermano, cuando yo cumplo o tengo un capricho que hacer y lo coloco como voluntad de Dios, Dios sabe. Y sabe que no es por humildad, no es para bendecir ni menos glorificar a su nombre, es para mí vana gloria. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Vamos a ver unos versículos ahora, voy a ver que me ayuden con unos versículos respecto a esto. Dios no mira el exterior, mira el interior. Entonces nosotros juzgamos, elegimos, y hasta elegimos la iglesia, el pastor y el predicador por el carisma. Me cae bien, me cae súper bien. ¿Ah? Tiene un carisma, tiene una llegada, una voz profunda, una postura. Hermano, es el corazón, son las obras, ¿ya? Al final las que están pesando. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7? Ya voy a colocar los versículos ahí. ¿Ya? Muy conocido cuando van a elegir rey, ¿verdad? Oye, y estos otros se aparecían ahí con un físico, deportistas totales, gimnasio total, si hubiera ido a gimnasio ese tiempo. No encontraban calugas por todos lados, como dicen por ahí, puro músculo. Pero el profeta pregunta y no hay nadie más. ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón, ahí está. Nosotros nos dejamos por la apariencia y el Señor mira el corazón. Eso es muy importante. Jeremías 17, 9 y 10, algo que habla del corazón, hay que tener mucho cuidado, porque aunque se mire el corazón, hay que tener cuidado con la parte emocional. ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quieres dar un paso en falso? Toma una decisión en base al sentimiento. No orando, no buscando el consejo bíblico, no mirando objetivamente, sino subjetivamente. Y según lo que sientas, lo más probable es que te equivoques. O después te arrepientas de lo que hiciste. O veas que no es lo que Dios quería. ¿Ya? Ahora, es cierto que a veces da convicciones Dios en nuestro corazón, nos mueve, pero no es el que dirige las decisiones correctas. El corazón no, porque es perverso. ¿Ya? Si está redimido, el Señor lo guía. Pero si yo no busco el consejo bíblico, no busco objetivamente, no oro, sino que decido por lo que siento, voy derecho a un precipicio.
Cuidado con eso. Y Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Le ha sido difícil estar frente a Jesús, saber lo que había en su corazón. El que está al frente, Dios. Y es saber lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón. Quizás tú tienes una opinión exterior, interesante el testimonio, pero lo que ves al Señor son los corazones. Entonces la humildad es algo que Dios nos está desafiando el día de hoy. Recordemos entonces los 3 principios vistos, todos del mensaje anterior. Cuando los hijos de Dios cumplen su misión, dejan una marca en la historia. Son contribución a la sociedad. 2. Cuando Dios determina cumplir una tarea grandiosa, utiliza personas sencillas que aceptan su llamado. Y en hoy día, Dios utiliza a quienes, a pesar de su pasado o limitaciones, han decidido amarlo con integridad y responden con humildad y obediencia. Por lo tanto, así como Dios lo hizo con Mardoqueo, como hemos visto y nos vemos en el capítulo 10, Dios puede hacerlo ahora contigo. Porque Dios usa a la gente que Él quiere. Y a menudo, hermano, es alguien a quien nosotros no esperamos. Porque es Dios. Así que Dios tenga misericordia. Por eso, ya, nosotros terminamos reflexionando lo siguiente. Si queremos ser utilizados por Dios primero, y segundo, disfrutar de una vida fructífera, no frustrada, debemos ser humildes. ¿Y qué? No solo ser humildes, desarrollar nuestros dones y talentos. Desarrollarlos. Porque cuando Dios quiere realizar una obra grandiosa, busca personas sencillas, dispuestas a utilizar esos talentos que Él le ha dado y a vivir con la integridad que Dios exige. Pero que esta humildad se refleje en mi diario vivir. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos a ser humildes. El mejor ejemplo es tu Hijo Jesucristo y ayúdanos, Señor, a vivir la humildad en el hogar, en el trabajo y especialmente en las decisiones que tomamos, sean para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.